El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. El padre Isaías Ardila reporta la existencia de por lo menos 31 publicaciones entre periódicos y revistas durante la primera mitad del siglo pasado. Este programa, hace unos años, en un video titulado Zapatoca hace 100 años, había ya presentado algunos de estos periódicos. Hoy me han llegado algunas otras publicaciones que no hemos dado a conocer con anterioridad. Es por esto que quiero mostrarle estas 17 publicaciones de estos periódicos, algunos publicados por la Iglesia, otros publicados por literatos del pueblo y otros por el Colegio Santo Tomás de Aquino. Veamos entonces cuáles son estos periódicos y quiénes los publicaron. A continuación, las revistas editadas por los colegios de Zapatoca y por algunos personajes del pueblo. Tenemos aquí la revista Libertas. Esta revista fue el órgano del Colegio Santo Tomás de Aquino. Esta versión que estamos viendo es de abril de 1927. En el año de 1940 ya estaban aquí en Zapatoca los padres cordimarianos dirigiendo el colegio. Este es el número 1 de la revista Ideales de julio de 1940. Esta otra revista que tenemos aquí corresponde a una publicación de la Escuela Apostólica. La Escuela Apostólica era el sitio donde venían los jóvenes a prepararse para la vida eclesiástica. Esta en particular tiene de fecha noviembre de 1958. La revista Zapatoca, quizás la revista más importante que se ha publicado en nuestro municipio. Esta revista fue publicada en un principio por don Luis Serrano Gómez con la ayuda administrativa de la señorita Aminta Gómez Navas. Esta era publicada por la Sociedad de Mejores Públicas. La revista Zapatoca, después de unos años, paró de ser publicada y fue retomada más adelante por don Benjamín Ardila Díaz y don Rafael Serrano Prada, con la ocasión de promover las fiestas de la cordialidad de Zapatoca. La revista dejó de publicarse y fue retomada por don Saulo Toledo Plata, presidente de la Fundación Pro Zapatoca, quien continuó esta publicación hasta finales del año pasado, logrando el número 100. Esperamos que esta publicación no se pierda
y que alguna entidad siga con la publicación de esta importante revista para los zapatocas. Esta revista en particular, la que tenemos aquí, es importante porque corresponde al primer número que fue editado. Vamos entonces a ver algunos de los periódicos que fueron publicados por la Iglesia en nuestro municipio. El Impulso, que fue un quincenario de intereses generales publicados por el presbítero Claudio Acevedo Gómez. Este que tenemos aquí es de fechado el día 24 de septiembre de 1913. La Tribuna, publicada por Gil J. Díaz, cuyos administradores fueron Félix J. Díaz y Rito Gómez. Este en particular tiene fecha el 20 de julio de 1932. De mucha importancia es el periódico La Cruz. El director de este periódico fue el padre Guillermo Gómez Ortiz. Este periódico fue publicado por 14 años y es el periódico que más ejemplares publicó en la historia de nuestro municipio. Este en particular que tenemos aquí tiene como fecha mayo 17 de 1936 y corresponde al número 102 de la serie 5. Memorándum, revista de propaganda católica y variedades, bajo la dirección de Roberto Gómez, presbítero. Este es el número 82, con fecha del 6 de abril de 1924. Siguen ahora otros periódicos que fueron publicados por personas de Zapatoca, personajes amantes de la literatura. Podemos apreciar de que la mayoría de estos periódicos fueron editados por la familia Gómez Naranjo. Veamos entonces algunos de estos. De mucha importancia es el periódico Pequeñeces. El periódico Pequeñeces es el primer periódico que se conoce, se editó en Zapatoca. Este tiene como fecha el 25 de octubre de 1908. Fue publicado por don Luis Ardila Gómez y Pedro Alejandro Gómez Naranjo. El periódico La Fragua, cuyo director fue Víctor Alfredo Gómez Naranjo. Este en particular tiene la fecha el 25 de diciembre de 1910. El periódico Recortes, que era del Salón Pedro Alcántara Gómez. En el Salón Pedro Alcántara Gómez se reunían todos los literatos y los pensadores de nuestro municipio. A este grupo pertenecieron muchos de nuestros abuelos y bisabuelos que luego saldrían de Zapatoca a poner en alto el nombre de nuestro municipio. Este periódico tiene como fecha el 18 de agosto de 1912. El periódico Páginas Grises, de literatura y de variedades, publicado por Pedro Alejandro Gómez Naranjo. Este número es del 7 de enero de 1912. Lejanías, revista mensual de literatura. Directores: Pedro Alejandro Gómez Naranjo y Humberto Gómez Naranjo. Este tiene como fecha septiembre de 1909. El Sentido Común, un semanario liberal dirigido por los hermanos Víctor Alfredo y Pedro Alejandro Gómez Naranjo. Como podemos ver, la familia Gómez Naranjo jugó un papel muy importante en las letras y en la literatura de nuestro municipio a principios del siglo pasado. El Vigía, cuyo director fue don Jorge Acevedo Díaz y administrador Pedro Serrano Gómez. Este periódico tiene como fecha el 4 de junio de 1926. Fueron la iglesia, la sociedad y los colegios los que contribuyeron para que Zapatoca llegara a ocupar el primer lugar
a nivel nacional entre ciudades de su misma población. Pero para publicar estos periódicos se necesitaban imprentas, y no faltaron las imprentas en Zapatoca. Zapatoca fue uno de los primeros municipios en Colombia que contó con imprentas. La primera imprenta fue de los padres jesuitas, Colegio San Bartolomé, en los años 1700. Años después se conformó la llamada Junta Patriótica para la construcción del Camino al Magdalena, y esta junta adquirió una imprenta para tener a la gente al tanto de los progresos de la construcción. Llegó después entonces la imprenta El Progreso. Esta imprenta fue la que publicó el primer periódico, Pequeñeces, en el año de 1908. En 1912 se comisionó a Juan de Dios Serrano para que viajara a Francia a comprar una imprenta que se llamaría la tipografía moderna. Veamos a continuación una interesante fotografía del señor Serrano en París con la familia de la persona que le vendió, el señor Juan Rux. En 1918, esta tipografía, llamada tipografía moderna, cuyo dueño era el padre Gil Serrano, le fue vendida al señor Pedro Serrano, quien le cambió el nombre y se empezó a llamar tipografía Serrano. En 1924 el párroco Roberto Gómez trajo una pequeña tipografía para imprimir el periódico Memorando. El padre Guillermo Gómez Ortiz trajo la imprenta San José. El impresor de esta imprenta fue el señor Luis Peruchini. Fue en esta imprenta que se imprimió el importante periódico La Cruz. Después de 14 años se iba del pueblo el padre Guillermo Gómez Ortiz, no tenía dinero, entonces para pagarle los 14 años de trabajo al señor Peruchini le dejó la imprenta. El señor Luis Peruchini siguió con la imprenta aquí en Zapatoca hasta los años 50, los años 60. El señor Peruchini es muy recordado por todos los zapatocas. También los padres dominicos tuvieron una imprenta en los años 20, imprenta que fue la que publicó la revista Libertas. No creo que existan muchas poblaciones, en Santander o quizá a nivel nacional, que hayan contado con tantos periódicos y tantas imprentas. Un indicio de la cultura de nuestro pueblo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados.
Para este segmento del programa, tengamos en cuenta que en los años 30 todavía no existía el tráfico aéreo aquí a Zapatoca, la carretera San Vicente tampoco estaba, y el correo tenía que ser movilizado por una persona a pie, el lomo de mula, hacia Bucaramanga y Zapatoca. En esa época, la cultura de nuestro municipio era tal que los jóvenes y las señoras disfrutaban de publicaciones importadas. Estas publicaciones que venían a Zapatoca vinieron de la Argentina, de Chile, de México. Los jóvenes de Zapatoca podían disfrutar de la revista El Biliquen. El Biliquen ha sido la revista más importante y más vendida en Latinoamérica. Esta revista era dirigida a los niños, tenía historietas cómicas, tenía mucha historia, especialmente historia relevante a la historia de la Argentina. Tenía cuentos, enseñanza. Era una revista para todas las edades. De esta revista yo he podido conservar, por haberlas heredado de mi familia, varios volúmenes que quiero compartir con ustedes. Varias personas de Zapatoca aún recuerdan la revista El Biliquen. Otra revista muy importante para los niños, más de tiras cómicas que de otra cosa, fue El Peneca. Del Peneca desafortunadamente no tenemos ninguna edición, pero lo que les voy a mostrar es del internet. Existió también la revista Pif Paf. Hace muchos años ya esa revista no existe, pero llegaba aquí a Zapatoca. De importancia también para las señoras de Zapatoca, para nuestras abuelas, las bisabuelas, para nuestras mamás, la revista La Familia. La revista La Familia fue publicada en México y era traída, como las otras ya mencionadas, aquí a Zapatoca. Vamos a ver entonces algunas de las ediciones de Biliquen y de La Familia, y vamos a escuchar de boca de zapatocas el recuerdo que tienen de estas publicaciones. Esto, como ustedes podrán ver, hizo de Zapatoca un pueblo culto, no solamente por estas revistas traídas del extranjero, sino por los periódicos y las revistas literarias que fueron publicadas aquí en Zapatoca y que ustedes han visto hoy en este programa. Esta es una revista antigua en la cual nuestras abuelas, tías y demás familiares aprendieron muchísimo el punto de cruz. Ahí venían los patrones para poder diseñar el motivo que venía, por ejemplo este motivo, entonces aquí venía la explicación para poderlo elaborar en la tela que la persona escogiera. También venían patrones para modistería, que con esto fue que pudieron aprender nuestras abuelas la modistería. Esto es el figurín. Venían unos patrones por el cual se podía cortar el diseño que se quisiera para el vestido, la batica de la niña o el pantalón. Entonces esa era una forma de poder aprender fácil, porque en esa época no habían profesores que pudieran enseñar estos diseños ni nada de eso. También venía para bordado en tela a mano, para hacer orillos de manteles, para bordar pañuelos, para hacer letras. Todo eso era, también venía la manera de poder hacer cocina, que ahí les enseñaban cómo preparar un postre, un helado. Esto también era calados que se venían antiguamente en tela, entonces era la forma de cómo venían las instrucciones para poder elaborar el mantel, la carpeta, la cortina en calado, que era lo que se utilizaba también y que en estos momentos se está utilizando otra vez. Venía también novelas, venía distracción para niños porque traía también cuentos, historietas.
Aquí están los figurines para los niños, de los cuales también venían los patrones para poder elaborar el vestidito de la niña con diferentes motivos, que fue la manera más fácil de poder aprender nuestras abuelas. Aquí está la manera de hacer crochet, que también fue otra forma de hacer las carpetas a crochet, los orillos para las toallas, para los manteles, para encajes. Era la forma de poder hacer cuellos, guantes, diademas. Todo eso era tejido ya fuera en 2 agujas o en una sola aguja, que era la manera más fácil de poder elaborar los productos que nuestras abuelas querían. Esta era otra revista, se llamaba Bilikin. En ella venían muchas historias para los niños, venía hablando también de política, de animales, venían juegos también para los niños, poderles instruir o poderlos enseñar a hacer diferentes muñecos manuales, porque venían ahí sus moldes para poderlos cortar y elaborar el peluche o el muñequito, historietas, como esto era como para qué, como algo de matemática también, o sea, son libros muy instructivos que en el momento pues no se consiguen casi. Espero haberles mostrado cómo vivían nuestros antepasados y el por qué Zapatoca ha sido reconocido como un pueblo culto. Muchas gracias.